A partir de la creación del Estado moderno de Israel, en el 1948, el Estado de Chile establece relaciones formales y diplomáticas. Y así ha sido en toda su historia. Esas relaciones, por supuesto, se establecen y se traspasan a su pueblo, particularmente el pueblo evangélico chileno estos últimos años ha estrechado sus lazos con el pueblo judío. Hoy, precisamente, vamos a hablar de eso. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Para eso hoy día tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Eugenio Silva, director ejecutivo de la Hermandad J. Eugenio, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, David. Un gran abrazo a todo el pueblo evangélico que hoy día nos sigue, nos mira a través de este programa tan importante que lleva lo cotidiano, ¿no? La noticia, lo fresco, y que obviamente va de la mano con el mensaje también y la palabra. Sí, siempre desde la fe, y en esa contingencia es sumamente importante hoy día hablar de este tema. Ha estado un poquito movido esto de las relaciones, pero yo creo que las relaciones son mucho más fuertes que el gobierno temporal. No nos vamos a meter hoy día en problemas, la conversación va a ser mucho más amigable. Eugenio, partamos de inmediato con la primera pregunta. ¿Qué es y cómo nace la Hermandad J? Mira, la Hermandad J nace desde la comunidad judía. Como todos habrán podido ver en el último censo, que acaba de salir hace pocos días, la comunidad judía en Chile es una comunidad pequeña, estamos hablando según el censo de 28.000 personas, y claramente esto significa que su espacio, su acompañamiento es una comunidad que tiene obviamente también varios temas asociados a cómo se sociabiliza con la comunidad más bien general de Chile. Y sabemos que existe un vínculo no solamente emocional, sino un vínculo espiritual milenario con el pueblo cristiano evangélico. Y de alguna manera desde la misma comunidad, desde el rabinato, desde la parte más de la fe, pero también de la parte social, nace esta iniciativa de crear puentes, crear un canal de comunicación que permita poder contactar a un pueblo, como es el pueblo milenario del mundo judío, con el mundo cristiano evangélico, porque claramente también habíamos visto la necesidad de que nos conocieran. Si bien es cierto, una comunidad pequeña, pero también bastante cerrada. Y entendemos que en el pueblo evangélico, en un pueblo cristiano protestante, existe esta cercanía, esta comunión, muchos temas que más nos unen, que nos separan, y obviamente se da el inicio de este proyecto allá en el año 2000, fines del 2021, comienzo del 2022. Fines del 91, del 2021. 21. Principio del 2022. Mencionábamos en la introducción que hacíamos del espacio, de esta relación histórica, diplomática, desde la creación del Estado moderno de Israel. Nunca ha estado interrumpida la relación entre ambos pueblos. Y particularmente estas últimas décadas en Latinoamérica y en Chile, se ha dado este fenómeno de una unidad muy fuerte entre el pueblo judío y el pueblo evangélico, como bien lo mencionabas tú. Una relación que cada vez es más fluida, que cada vez es más masiva, que cada vez se fortalece más. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti como cabeza, como líder de la Hermandad J? Y a ver si, junto con esa pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de relacionarse con el mundo evangélico desde la perspectiva de nuestra orgánica? Nuestra orgánica muy particular. Mira, como dice el Salmo 133, cuán agradable y cuán hermoso es que los hermanos habiten en armonía. Bueno, hay varias versiones dependiendo, pero obviamente ese es el mensaje de fondo. Y claramente ha sido un lindo encuentro en armonía y hemos logrado habitar y encontrar mucha conexión
no tan solo, como te decía antes, en lo espiritual, sino que también en lo cultural. Hemos realizado programas de televisión, hemos interactuado a nivel de la alabanza, la adoración. Nos hemos encontrado en temas culturales como horas de teatro, Shabbats que se han ido abiertos, se han ido abierto a las casas para poder compartir. Y sí, es cierto, la estructura de la iglesia evangélica es bastante particular. Y ojo que es bastante muy parecida a cómo funciona el mundo del rabinato, porque emula este tema de tener una estructura bastante más, un rabí, un experto, un alguien que está conectado espiritualmente de una manera mucho más específica, pero además la iglesia en su base es la que también hace parte de la iglesia, no solamente, y eso es muy parecido al mundo del rabinato. Tú tienes muchas escuelas de rabinato con distintas miradas, más ortodoxa, menos ortodoxa, y cada una convive sin una estructura staff, como uno lo puede mirar en otra fe, como el caso de la católica, que obviamente hay una estructura mucho más vertical y jerárquica. Sí, efectivamente. De hecho, entre nosotros los evangélicos hay un dicho muy popular que dice que en nuestra diversidad está nuestra perfecta unidad. Somos bastante diversos y en ese sentido, efectivamente, como lo indicas, hay un parecido con el mundo judío. La gama del judaísmo para nosotros los evangélicos es como decir el judío. Sin embargo, la gama es bastante amplia. Muy parecido al mundo evangélico. Sí, en eso hay que hacer una salvedad, una aclaración, que nos pasa igual en el mundo más secular o que ve la fe, pero de una manera más abierta. Como bien tú dices, el judaísmo se arraiga en la fe, en la Torá, en el Tanaj, en ser el pueblo elegido y de ese pacto de Dios con Abraham, pero además es una cultura. Entonces, claro, tú puedes ver que el judío es judío de tomo y lomo culturalmente y depende cómo observe la fe. Tenemos desde el observante más light, por decir así, al más ortodoxo, al más fundamentalista o el más obviamente apegado al kosher al 100%. Entonces, eso desde fuera uno dice judío y es un estereotipo, pero en realidad nos encontramos, como en todo en la vida, la gama completa de todo tipo, digamos, de observancia, entendimiento y de llevar la fe. Lo que sí, tenemos un solo Dios y ese es el que de alguna manera nos bendice cada día con darnos la vida. Y qué bueno que sea así. A propósito de esto mismo, de esa diversidad, de esta convergencia, de estos puentes que establece la Hermandad J, entre paréntesis, Hermandad J, ¿qué significa eso? Mira, estábamos buscando cómo darle un nombre que no fuera tan especial y me crucé con un texto y la J tiene un significado fundamental en ambos lados, en ambos lados de este puente, tanto el mundo cristiano evangélico como el mundo judío. Tú sabes que hay un joven que nació en una familia con un caballero que se llamaba José, y este joven se llamaba Jesús, y que a su edad ya de definición de fe, y cuando la profecía lo manda, él entra al río Jordán, y un profeta de la época llamado Juan Bautista lo unge como el Rey de Reyes, y el Espíritu Santo, Jehová, baja con forma de paloma y lo unge como el Rey de Reyes. Todo esto sucede en una provincia o en un reino llamado Judea y muy cercano a Jerusalén. Entonces se conjuga la J como una letra que nos marca, nos une y da un comienzo fundamental de nuestra fe hoy día cristiana. Los rabinos me retan porque eso no funciona en hebreo. Sí, no funciona en hebreo, pero sí funciona en castellano. Ya, perfecto. Pero por eso somos la hermandad. Y porque somos todos hermanos, finalmente. Y que nos hermana con el pueblo judío. Judío. Ya, ahí está la J presente para redondear. Fantástico. Ahora, en esta... Y que nos hermana en Jesús. Y es el link para los tiempos de hoy. Bonito. Muy significativo y muy profundo a la vez la semántica. Y en esta diversidad y en esta hermandad, ¿cómo
¿Cómo logramos encontrar nosotros esa sinergia? Porque finalmente lo que se busca aquí es generar una sinergia, particularmente en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo contingente global, pero en la contingencia nacional. Es cierto, no nos vamos a meter en problemas, pero tampoco vamos a evadir los temas. Si bien es cierto, hoy día estamos viviendo un gobierno tremendamente ideologizado, un presidente, en mi opinión personal, esto no representa la opinión del canal, ni la tuya, en mi opinión personal, un presidente con tintes claros de antisemitismo. ¿Cómo logramos esta sinergia entre el mundo evangélico y el mundo judío? Mira, yo creo, y te lo voy a llevar a un ámbito más mundial, yo creo que la fe requiere del ejército de la iglesia y todos aquellos que abrazamos y profesamos la cultura judeo-cristiana, que creemos en los mandamientos y que desde ahí obviamente marca nuestra forma de ver la vida, entender la vida y conectarnos con la divinidad, con Dios. El mundo en general, con esta mirada progresista, ha ido de alguna manera destruyendo y tratando de redefinir esta creación y esta base. Y así es como obviamente el antisemitismo, que puede ser contra el judaísmo, y en tiempos más de la época de la Edad Media éramos todos perseguidos, cristianos, evangélicos. Obviamente, claramente hay un tema que tiene que ver con cómo nosotros nos conectamos y defendemos nuestra fe de base. Estamos viviendo tiempos de atribulación, claramente, a nivel mundial. Bueno, en Chile con mayor fuerza en el último tiempo, con la persecución hacia lo que es la cultura judía o lo que significa su conexión con Israel y lo que es el país. Pero en esencia, hoy día tenemos que levantarnos como una sola gran voz, como una sola gran hermandad para defender lo que es lo que nos mueve, que obviamente que es la fe. Y la fe basada en el Tanaj, en el Pentateuco, que viene a ser el Viejo Testamento, y obviamente en el Evangelio como la gran manera de poder salvar a la humanidad y darle una luz en tiempos de oscuridad como la que vivimos hoy día. Qué buena la aclaración. El Tanaj, para todos nuestros amigos, amigas, hermanos que nos ven, es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, el compendio de esos libros. Vamos a hablar un poquitito del desarrollo de las actividades de la Hermandad Jota. Perfecto. En el área artística, en la música, eventos de oración, de unidad, muy lindo. Particularmente hay una iniciativa muy bonita, me ha tocado participar, que es compartir estos Shabbat. Para quienes nos ven, es un servicio, lo que nosotros llamamos un devocional familiar, sería algo así. Cada viernes al atardecer, la familia se reúne en torno a la mesa, la comida, a la reflexión en la Biblia, oración, en fin. Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar justamente junto a mi esposa con algunas familias judías de un Shabbat. Una instancia muy, muy bonita. Nos trataron con mucho cariño y algo que nos llamó mucho la atención, Eugenio, es el respeto con el que nos reciben. Me refiero al respeto de nuestra fe. Buscar precisamente los puntos que nos unen y no que probablemente ponen matices. ¿Cómo ha sido esa experiencia de desarrollar estas actividades culturales, musicales, de oración entre ambos pueblos? Mira, nosotros entendemos que tenemos que llegar y generar un vínculo y una conexión con todos los ámbitos. El ámbito pastoral, y obviamente ahí hemos realizado actividades en la cual se han hecho seminarios de antisemitismo, de la fe, etc. Hemos también trabajado a nivel de ir a la iglesia y llevar estas palabras de bendición en alguna iglesia en la cual la asamblea, la iglesia, escriben un papel bendiciones y buenos deseos para Israel y también para su iglesia, y esos papeles nosotros los hemos llevado al Kotel, al Muro de los Lamentos, a Israel, a Jerusalén, y lo hemos puesto como parte, como esta manera de llegar y conectarnos. Hemos realizado eventos culturales, porque sabemos que a través de la alabanza y la oración ambos pueblos se pueden conectar, y también el mismo pueblo evangélico se puede conectar con fuerza, porque obviamente ahí no existen banderas, denominaciones, ni de Reina Varela 1, 2, 3, 4, ni nada, sino que estamos todos obviamente abrazando y alabando al Señor y adorando al Señor.
que han sido muy grandes y muy importantes, que para la comunidad judía ha generado este vínculo. Hemos hecho Oremos por Chile en el 2022, Mujer Valiente en el 2023, En el Movistar Arena. en Movistar Arena. Lleno. Hemos tenido 12.000, 15.000 personas adorando y también viendo esta comunión entre ambas comunidades. Y estas otras actividades que han sido más, hemos celebrado Sukkot con grupos de jóvenes en el Merkaz, y hemos también abierto las casas para recibir al mundo cristiano en lo que son los Shabbat. Hemos procurado en estos 3 años ya que llevamos desarrollando este puente y robusteciéndolo, crear puente en todos los sentidos y llegar a esta comunión y abrir y por el lado tanto de aquello, por la comunidad evangélica que se han acercado, que han aceptado esta invitación, pero también por el lado judío han visto este cariño, este aprecio, esta conexión. Y de alguna manera ambas comunidades, especialmente esta chiquitita de 28.000 personas, se ha sentido acogida, abrazada, y en especial, lamentablemente, en esto van a ser casi, vamos casi para los 2 años, estamos en 1 año y 10 meses desde el terrible atentado del 7 de octubre, donde la comunidad evangélica en el mundo, pero especialmente en Chile, ha estado muy cerca, orando domingo a domingo, por el retorno de la gente que fue obviamente tomada y llevado como rehenes a Gaza, y también orando por todos los inocentes, de donde sean, que han sido afectados por esta tremenda situación que ha afectado a ambos pueblos en la zona de Israel y también de Gaza, de Palestina. Sí, el 7 de octubre del año 2023. Así es. Aquel infame día de la invasión del Hamas, en que asesinaron a niños, mujeres, civiles. Más de 1.600 personas fueron asesinadas. Sí. En diciembre de ese mismo año, es decir, algunos días después de esa invasión, de ese acto criminal, estuve en Israel. Estuve en el lugar donde fue la fiesta nova, estuve en los kibbutz. Una experiencia horrible lo que ocurrió. Y me voy a detener un segundo, porque creo que es súper atingente desmitificar y echar abajo un poquitito todas estas informaciones que de pronto llegan hasta acá, tergiversadas, que llegan mal contadas. Y me gustó mucho lo que acabas de decir. No sufrimos solo por las víctimas judías. Sufrimos por las víctimas, ojo, y quiero aclarar, por los inocentes muertos también, no judíos. Eso es sumamente importante aclararlo. Aquí nadie celebra las muertes innecesarias. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, te lo comenté antes. Definitivamente en una guerra obviamente muere mucha gente que lamentablemente son inocentes y que no han tenido ni pie ni parte en nada de lo que está sucediendo y terminan siendo víctimas. Pero no hay que perder el norte claro de que Israel en ningún minuto fue quien dio el primer paso, ni tampoco quiso tener una guerra de estas características. Israel fue invadido, fueron asesinados ciudadanos, fueron raptados y llevados como rehenes, y hoy día aún quedan 50 jóvenes, abuelos, niños, guaguas, raptados en Gaza, perdidos, que no sabemos dónde están y se siguen buscando. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista y nada justifica la muerte de alguien, y menos aún inocentes, de donde sean y como sean. Pero lamentablemente hoy día el pueblo de Israel cumple una misión de autodefensa frente a lo que ha significado el inicio de esta ofensiva desde el lado del terror, de los terroristas, de los proxies de Irán, y como esto luego ha evolucionado en una guerra multifrente, con 7 frentes paralelos donde Israel ha sido atacada en forma permanente con misiles. Gracias a Dios Israel tiene la tecnología suficiente para protegerse y a través del Iron Dome y toda lo que ha permitido que las agresiones que ha recibido hayan tenido
poca o muy nulidad. Acordémonos, hace un año atrás, Irán lanzó una ofensiva con más de 400 drones, misiles, y muy pocos de ellos pudieron caer. Eso gracias, obviamente, a una tecnología. Pero si no, estaríamos viendo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaría aniquilado completamente si fuera por el mundo islámico fundamentalista de los chiitas. Un país chiquitito, aproximadamente 400 kilómetros de extensión, es lo más largo Israel, rodeado de enemigos. Solo para redundar un poquitito en esto, dejar muy en claro, efectivamente esta es una guerra que Israel nunca buscó, enfrentando 7 enemigos poderosos al mismo tiempo, hoy día, y yo lo quiero decir con todas sus letras, secuestrados. ¿Sí? Secuestrados, no son prisioneros de guerra, son secuestrados. Algunos de ellos lamentablemente murieron en esta condición. Bueno, en fin, es un tema muy profundo y lo mencionamos porque no hay que perderlo de vista, y de hecho tú andas con la cinta amarilla que recuerda a no tus secuestrados, Eugenio, a nuestros secuestrados. Lo lloramos, lo sufrimos y esperamos su liberación tanto como ustedes. Volvamos a Chile. Volvamos a Chile. Yo sé que trabajar con el mundo evangélico, esta es una pregunta que te quiero hacer y que va a ser aquí entre los dos, no va a salir de aquí. Nadie se va a enterar. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de trabajar con nosotros los evangélicos, particularmente, con nosotros los evangélicos? Mira, yo creo que lo más importante, más que grandes desafíos, ha sido un conocimiento y entendimiento de sus orígenes, sus raíces, porque claramente un metodista, con un bautista, con un pentecostal, más o más de tomo y lomo, de base, la evolución de las iglesias más de neopentecostales o más modernas, con la renovación generacional propia de esa iglesia, con nueva mirada, con pastores de 40, o al caso tuyo, tu iglesia. Entonces, claramente, el entender y ir conociendo ha sido, el gran desafío ha sido algo más que desafío, diría, de ir a un aprendizaje diario, de ir conociendo y entendiéndolo para poder generar estos puentes en forma robusta, en forma consolidada, y lo que tú dijiste un poco al comienzo. En la diversidad de la iglesia y toda su estructura y sus distintas posturas está la gran fortaleza de lo que hace que representa a una cantidad de gente y a feligreses que realmente necesitan encontrar un espacio donde sean entendidos. Y esa capacidad, esa diversidad es lo que hace que la fe se pueda expandir con mucha más fuerza y con mucha mayor potencia, y podamos llevar la palabra y la conexión con Jesús y con Dios de una fuerza mucho mayor. Y en este panorama que se nos presenta de seguir consolidando este camino, de seguir construyendo este puente juntos, ¿qué es lo que plantea la Hermandad J respecto a las generaciones precisamente más jóvenes? Son muy desafiantes, en el buen sentido, son muy demandantes. Hoy día hay una generación joven con un pensamiento crítico mucho más desarrollado, con más preguntas. ¿Cómo proyectamos, cómo la Hermandad J proyecta esos desafíos de aquí al futuro inmediato? Me parece, y yo creo que desde la Hermandad J creemos fuertemente que a los jóvenes hay que hablarle en su lenguaje. Y su lenguaje hoy día, donde podemos conectarnos con mayor fuerza, paralelamente de la escuela dominical y todo lo que tiene que ver la parte más propiamente tal de iglesia y trabajo que se hace ya en profundidad, pero ¿cómo traemos más cabros? ¿Cómo sumamos cabros que se sumen con ganas, con idealismo? Y yo creo que enganchándonos a través de la música. Yo creo que la música no tiene frontera, la alabanza y la adoración genera un contacto, porque además en la alabanza y la adoración, no del coro pentecostal, sino que hablemos de lo que ellos escuchan diariamente, podemos llevar un mensaje de fuerza, de esperanza, de fe,
potente y sacar ese cabro de la desesperación, de la falta de orientación, de principios, de valores, de entender de que la vida hay un propósito y ese propósito es servir a Dios. Eso lo podemos hacer en su código, y su código, su lenguaje es a través de la alabanza y la adoración. Cuando un adulto, bueno, tú imagino que tienes niños, familia, vamos a hablarle a un adolescente, una persona de 30, 40 años. Claramente cuesta mucho poder romper ese cascarón y poder llegar con un mensaje. Sin embargo, si le hablamos en sus códigos, con música, donde ellos de alguna manera en el día a día van internalizando ese mensaje y lo van haciendo propio, es una posibilidad muy potente y una línea muy potente de poder sumar más jóvenes a la fe. Sin duda son un desafío particular y especial. Se nos fue el tiempo, nos queda un minuto. Por Dios. Así de rápido, así entretenida la conversación. Muy entretenida. En este último minuto que nos queda, Eugenio, a propósito de jóvenes, el equipo de aquí del canal, que es un equipo maravilloso, están sumamente interesados también en este tema. Me llamó la atención el interés que generó. Cerrando ya, un mensaje precisamente para ellos. ¿Qué esperas, redundando en la pregunta anterior, qué esperas entre la Hermandad J o como la Hermandad J como base en este camino de unión? Primero, aprovechando el cierre y las cámaras y el espacio que se nos da como Hermandad J para poder llevar un mensaje, gracias. Gracias a todo el mundo evangélico por estar ahí domingo a domingo orando por Israel, orando por la paz, orando porque el mundo se abra a la fe y obviamente sigamos trabajando de la mano en ese camino. Para Hermandad J sería maravilloso que pudiéramos año con año ir construyendo un ladrillito en este camino de fortalecer y acercar las comunidades. Yo creo que el camino, el puente ya está ahí. Solamente ahora hay que transitarlo de una manera mucho más corriente. Eugenio, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Shalom. Acaban ustedes, shalom, por supuesto. Acaban ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos dejado entrar hasta sus casas. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Esto ha sido Más Allá de la Noticia.